nacidos de la luz, hijos del día, nacidos de la luz. Nacidos de la luz, hijos del día, vamos hacia el Señor de la mañana. Su claridad disipa nuestras sombras y llena el corazón de regocijo. Saludos amigos, una vez más nos encontramos para estas reflexiones pastorales, a la vez que seguimos insistiendo para que nos ayuden suscribiéndose, compartiendo estas con otras personas para que llegue a más esta reflexión, esta escucha atenta e interiorizada de la palabra del Señor. Iniciando ya este segundo mes del año, febrero, en este domingo en que también celebramos la fiesta de la presentación del Señor, el día dedicado a pensar y a reflexionar y a orar por la vida religiosa, la vida consagrada. Esta fiesta de la presentación del Señor es de origen oriental, se le conocía antiguamente como el encuentro, hasta que en el siglo VI se celebraba el 15 de febrero, por contar 40 días después de la Epifanía. Pero después comenzó a contarse desde la Navidad y de ahí que pase a la celebración el 2 de febrero. Es una manera usual de uno celebrar el acontecimiento, no tanto la fecha. En realidad es una fiesta de sentido cristológico, aunque no está descartado desde luego el significado mariológico. Por eso se la conoce como la Candelaria, también se le conocía antiguamente. Es a partir del siglo VII cuando se introduce en la liturgia de Occidente. Si bien algunos afirman que el Papa Gelasio en el siglo IV ya había instituido esta fiesta. La lectura de hoy, la primera de Malaquías, capítulo 3 del 1 al 4, el mensajero de la alianza. El texto de este profeta posterior al destierro no solamente habla del famoso día de Yahvé con tonos apocalípticos, sino desde una perspectiva más audaz y esperanzadora para este mundo y esta historia. Se refiere, claro está, a la historia de Israel y su pueblo. Esa experiencia que es la base de todos los mensajes proféticos. El libro de Malaquías abunda en visiones futuras sobre el tiempo escatológico en el que se reunirán en torno a Yahvé las naciones para adorarle. El texto que nos ocupa en esta primera lectura litúrgica se ha escogido porque se considera como la profecía de cumplimiento del relato de Lucas sobre la presentación de Jesús en el templo. Un relato que, como veremos, tiene más de simbólico y teológico que de histórico, aunque no quiere decir que el hecho no sea histórico también. Son tres los personajes que se anuncian en el texto: mi mensajero, el Señor, el mensajero de la alianza, y se ha discutido si se refiere a la misma persona o son enviados previos. El mensajero, sin embargo, se ha identificado en la tradición cristiana con Juan el Bautista, hasta el punto que la figura del Bautista es una de las más apreciadas en el Adviento, pero sobre todo se describe como imágenes energéticas propias del mensaje apocalíptico. La obra de purificación que Yahvé llevará a cabo para separar el mal del bien concluye con el resultado final. ¿Será posible ofrecer a Dios definitivamente
una ofrenda agradable, porque el pueblo será también definitivamente según lo que Yahvé espera de él. Interesa especialmente el mensajero de la alianza, porque es una constante de la teología profética. Aunque tenga los tonos apocalípticos de esta que nos ocupa, pensar que Dios ha de enviar a alguien para que restaure la alianza es como empezar de nuevo, como si la alianza del Sinaí ya no tuviera valor. Este es uno de los motivos por lo que fueron rechazados los profetas. La alianza no es algo que acontece sin el compromiso de un pueblo por la justicia y el proyecto de Dios. Si no se vive la alianza, esta se ha roto por parte del pueblo, pero Dios siempre estará empeñado en rehacer la alianza y el proyecto de salvación con su pueblo. La lectura segunda de Hebreos 2, 14, 18. Como sus hermanos, por eso es digno de fe. Este hermoso texto de la carta a los Hebreos es muy significativo por varias razones, principalmente porque quiere mostrar a Jesús que desde la hora que se va a presentar como sumo sacerdote, todavía no estando en el capítulo 7 de esta carta o sermón a los Hebreos, donde se describe de una forma extraordinaria el papel de Jesús como sumo sacerdote original, capaz de hacer lo que los sacerdotes de la antigua alianza no han sabido y no han podido llevar a cabo. Introducirnos en el Santo Santorum, en la intimidad de la santidad de Dios, donde se pensaba que nadie antes podía llegar. Nuestro sacerdote, sin embargo, lo ha logrado, y todo esto porque Jesús es de nuestra carne y de nuestra sangre. Ese sumo sacerdote, título poco efectivo para describir la obra de Jesús, pero lleno de contenido, es de nuestra familia, de nuestra carne, de nuestra historia. Conoce nuestros pecados y nuestras miserias. Ha aprendido todo lo nuestro, sin ser pecador, para poder llegar al corazón de la maldad humana y cambiarla radicalmente. Es sobre todo compasivo y fiel. Se ha discutido mucho cómo ha de entenderse el adjetivo fiel. Creemos que debe interpretarse especialmente como digno de fe, de absoluta confianza para nosotros. ¿Por qué dice esto? Porque si bien Jesús de Nazaret no es de familia sacerdotal, lo que ha hecho por nosotros, por nuestra liberación, lo hace verdaderamente digno de fe y confianza. Nos ha traído la salvación y ha hecho posible nuestra reconciliación con Dios, destruyendo el mal. Y especialmente es digno de fe porque ha sabido vivir nuestra misma vida sin sentirse alejado del pueblo ni de sus miserias. Hoy tomamos el Evangelio del ciclo C, Lucas, en el capítulo 2, del 22 al 40. Luz de las naciones. Estamos ante una verdadera obra maestra de la teología de Lucas. Ya comentamos algo el domingo pasado sobre este acontecimiento. Queremos resaltar que narrativamente es un texto evangélico como tal, con un mensaje que va mucho más allá del hecho histórico de la presentación de un recién nacido para cumplir la ley de Moisés. Se ha de tener en cuenta que no era necesario que el niño fuera llevado al templo para cumplir con el precepto de esa ley de la purificación de la madre, como podemos leer en el Levítico 12, 1, 8. Porque lo de la presentación del niño no era algo requerido por la ley mosaica. Se quiere pues mostrar
que los padres de Jesús se atienen en todo a esa ley y pretenden consagrarlo al Señor según lo que establecía un precepto de Éxodo 13:2, con el rescate del primogénito, con el pago del 5 ciclos, Números 18, 15, 16, aunque Lucas no dice expresamente que se llevara a cabo ese rescate así, porque no le interesaba necesariamente narrar historia, sino teología, pensamientos, luz que vaya cónsono con su mensaje de salvación. Lo importante era poner de manifiesto que los padres de Jesús querían incardinar a su hijo a todo aquello que era considerado como una vida de fidelidad a Dios, cumpliendo ciertos preceptos. Pero es eso precisamente lo que lo va a hacer un puesto en este entredicho, en esta narración lucana. Los padres que viven de esa fidelidad se van a encontrar de pronto con personajes que viven y sienten al margen de esos preceptos. Son el viejo Simeón y la profetisa Ana, quienes con sus mensajes van a poner en alerta todo lo que manda la ley y exige la tradición, porque no basta con eso para ser fieles a Dios. Y esa es una lección teológica que sus padres aprenden con admiración y con la misma fidelidad con que intentaban ser fieles a la tradición y a la religión de su pueblo. Estos personajes de la narración aparecen como por ensalmo, pero no se quedan en la pura estética. No son los sacerdotes los que acogen a Jesús en este momento en que le he llevado al templo, sino dos personajes que nada tienen que ver con la ceremonia que se realiza. Primeramente, un anciano que esperaba la consolación de Israel. No podemos menos de unir esos dos elementos, anciano y quien esperaba la consolación, según podemos leer en la misma palabra de Dios. Esto designa la salvación de Israel. Su canto del Nunc Dimittis, el ahora Señor, encierra todos los tonos del Espíritu, quien pasa a ser protagonista a partir de este momento. Por eso debemos saber leer nuestro relato, acentuando cómo se pasa desde la ley de Moisés al Espíritu. Esta será una constante en la obra de Lucas. La salvación no llegará por la ley, sino por el Espíritu de Dios. Cuando los padres van a consagrar al niño a Dios, es Simeón quien aparece para arrebatar al niño de las manos maternas y presentarlo él con su palabra y con su canto, bendiciendo a Dios. No debemos pasar por alto este detalle, todo su significado. El canto de Simeón, el ahora Señor, está cargado de resonancias bíblicas y especialmente por lo que se refiere a presentar a Jesús como luz de todas las naciones. Isaías 52:10. Es la primera vez que aparece la obra de Lucas y será como una línea dorada en su doble obra, tanto en los evangelios como en los hechos. Jesús no ha venido solamente para salvar al pueblo de Israel, sino a todos los hombres. Es una salvación que ilumina a todos los pueblos. Ese carácter universalista católico de la salvación es y debe ser central en el mensaje de esta fiesta. El papel de Ana, la profetisa, no es tampoco un adorno narrativo, aunque no está falto de estética teológica. Viene en apoyo de lo que Simeón anuncia.
No olvidemos que es una profetisa que está día y noche en el templo como lugar de la presencia de Dios, de los sacrificios y de las peregrinaciones. Ahora a esta mujer debemos resaltar lo de ser mujer. Se le enciende el alma y el corazón de una forma profética para proclamar la liberación, el rescate de Jerusalén o de Israel, el pueblo de Dios. Ya no es simplemente la mujer que en silencio ora y asiste a las ceremonias sagradas, sino que rompe muchos silencios de siglos. Con la llegada de este niño al templo, su voz femenina le da entraña a todo aquello que podía haber quedado en un rito más de purificación. No entramos en la palabra de Simeón a María, del signo de Jesús, bandera discutida que habla de su historia concreta, de su predicación, de su experiencia de Dios, de sus ofertas de salvación a los pecadores y de la espada de María, que es la espada de la palabra salvadora que lleva a la pasión. Sabemos que todo esto no ha podido formularse sino después de los acontecimientos de la Pascua, porque como todo el conjunto de Lucas 1 y 2 está en una escena programática que habrá de desarrollarse a lo largo de la vida de Jesús, y no podemos olvidar que la historia concreta de Jesús es la historia de un Mesías rechazado. María, en ese momento, para Lucas, no solamente es una figura histórica que lo ve como madre que ha llevado a su hijo, sino que representa a la nueva comunidad cristiana, que fiel a Dios pasa desde su experiencia de la fidelidad a la ley a la experiencia de la fidelidad al Espíritu. Por eso la palabra de Jesús y su vida es una espada de identidad para esta comunidad. Démosle gracias a Dios porque eres luz para nosotros. Démosle gracias a Dios por la vida religiosa. Démosle gracias a Dios por el mensaje salvador y profético de Jesús. Démosle gracias a Dios por María, su madre, nuestra madre. Y vivamos alegremente esta vida nuestra, este regalo, esta historia de salvación que día a día el Señor, como luz de las naciones y luz de nuestros corazones, nos propone y nos anima a vivir. Feliz jornada para todos. Nacidos de la luz, hijos del día, nacidos de la luz. Nacidos de la luz, hijos del día, vamos hacia el Señor de la mañana. Su claridad disipa nuestras sombras y